La historia de la ciudad de Osorno guarda secretos aún ocultos, incluso para sus propios habitantes. Más allá de los hechos históricos que normalmente aprendemos en los libros de historia o los libros escolares, muchas de las anécdotas más interesantes de nuestra localidad se encuentran desperdigadas en rumores, historias de vida y periódicos antiguos. Pero primero, quedémonos con la idea de que cada lugar habitado es valioso, en tanto las vidas que ya han pasado dejaron su huella de manera material y cultural, formando parte de aquellas narrativas que atraviesan generaciones y que conforman la identidad de los ciudadanos. Osorno fue fundada a mitades del siglo XVI por el gobernador García Hurtado de Mendoza. Durante la época colonial experimentó un crecimiento económico lento pero constante, siendo la agricultura y ganadería las actividades fundamentales. Después de la independencia en 1818 pasaría a formar parte de la soberanía del naciente Estado chileno. En la segunda mitad del siglo XIX el Estado promovería la llegada de colonos europeos, principalmente alemanes, fomentando la ocupación de tierras y el desarrollo agrícola, lo que desataría diversos conflictos y negligencias por parte del Estado y particulares a una fracción importante de la población indígena que habitaba en la zona. Durante el siglo XX la ciudad experimentaría un crecimiento continuo, consolidándose como un importante centro económico y cultural de la región de los lagos. En las últimas décadas, Osorno experimentaba una importante modernización, desarrollando infraestructura, economía y diversidad de actividades culturales y sociales. Sin embargo, en la historia de Osorno es innegable la presencia de ciertos personajes que se aprovecharon de su posición social y la situación en que se encontraba la zona en términos de que la mano reguladora del Estado no llegaba a todos los lugares en que ésta ejercía su soberanía, y por lo tanto muchas de las instituciones no funcionaban correctamente. Por otro lado, Ragua es un sector de la ciudad que se separa de esta última por un río homónimo. Otro era navegable y transitado por vapores que transportaban mercancías de la industria regional. Esto último forma parte de la postal sureña del pasado, junto con los caballos, yuntas de bueyes, carretas, feriantes hortícolas y uno que otro hombre armado. Todo aconteciendo en una avenida embarrada llena de baches. En un principio, Rahue dependió administrativamente de la comuna de Riachuelo, mientras que al otro lado del río, la ciudad de Osorno, se pretendía industrial, moderna y urbana. El sector de Rahue, a diferencia de esta última, aún poseía una estrecha relación con lo indómito, o en otras palabras, colindaba con aquello que ni la ley ni sus representantes podían intervenir. El avance de la modernidad no impidió que en aquel entonces exista un marco de desregularización que finalmente podía traducirse en hurtos de animales, usurpaciones de tierras, riñas y asesinatos. De igual forma, las negligencias administrativas a favor de terratenientes europeos y en desmedro de familias huilliche no eran asunto extraño. La modernidad y ruralidad conflictuadas durante el siglo pasado sirven de contexto para la historia que se nos presenta en el cómic de Simón y Teo Parra. El crimen perfecto ocurrió en Osorno, que retrata una leyenda sobre la disputa de tierras entre Lupercio Martínez Asenjo y Atanasio Burgos. Lupercio Martínez Asenjo, o Don Lupe, fue un hombre estrechamente relacionado con el destino e historia de Rahue. Descendiente de las familias que repoblaron Osorno a fines del siglo XVIII, fue heredero y dueño de extensas tierras agrícolas de la zona. Su matrimonio con Esmerlinda Rosas vino a aumentar su patrimonio al ser esta última hija de David Rosas Burgos, quien fuera prácticamente dueño de los terrenos de Rahue en aquella época. Tal patrimonio lo posicionó como director de la Sociedad Agrícola del Sur y posteriormente como parte fundacional de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, o por sus siglas SAGO. Su experiencia en política como regidor y alcalde de Riachuelo, influencia y estatus lo llevaron a encabezar la creación de la comuna de Rahue, siendo su único alcalde en el periodo en que ésta existió, entre 1921 y 1927. Bajo su gestión, Rahue se adentró en la modernidad e igualmente se instaló un retén de policía, que bajo el marco de desregularización de aquella época, permitió el uso de sus funcionarios por parte del alcalde y sus regidores para asuntos de carácter privado. Se trazaron, ampliaron e iluminaron calles que fueron nombradas de manera que se forjase en los vecinos un sentido de integración y pertenencia al territorio nacional. De allí nombres como los de Avenida República, Ejército, Por la Razón y la Fuerza, entre otras. Después de 1927, Rahue y Osorno se unirían a partir de un decreto supremo dictado en la distante capital. Durante las páginas del cómic nos adentramos en la mente de Lupercio Martínez, quien en un principio se nos muestra enorgullecido, reafirmando sus logros personales y políticos. Luego este nos cuenta su relación con Atanasio Burgos, sus negocios y aquello que finalmente los llevaría a entrar en disputa. Las páginas siguientes se encargan de mostrarnos de manera cruda el enfrentamiento y las motivaciones que llevan a Lupercio a actuar como lo hizo en ese momento.
Utilizando metáforas visuales se nos presenta la perspectiva que éste tenía sobre Atanasio Burgos y su posición social. Se nos resume, por así decirlo, parte de los códigos de aquel panorama cultural y por lo tanto cómo las personas de poder se pueden conflictuar a partir de su propia ambición. Luchas de poderío en que alguien debe salir finalmente vencedor. También nos dice que todos los reinos esconden sus historias turbias, al igual que todo rey tiene su fórmula para borrar esa historia y ser juzgado únicamente por Dios. Sin embargo, Lupercio no estaría exento del remordimiento que la muerte acarrea, materializando su culpa sobre la puerta principal de su casa en Osorno. Este acercamiento a la historia y cultura local a través del cómic de Simón Parra nos muestra una de las leyendas que más representan algunos de los códigos sociales de aquella época, además de los conflictos que podían suscitarse en el plano personal o de los negocios. Sin embargo, este video no es para hacer un destripe de la historia del cómic en su totalidad, por lo que recomiendo personalmente que lo lean. Para ello dejé un link en la descripción en el que podrán contactarse con los autores para comprarlo ya sea en formato físico o digital. Como decía anteriormente, podemos acercarnos a la historia de Osorno y Rahue a través de esta obra, al igual que la cultura y los códigos que se manejaban en aquel entonces. Más aún, nos da una idea sobre el plano íntimo de quienes detentaban el poder y tenían la propiedad sobre las tierras. Junto a esto, la imagen de una localidad que iría integrándose lentamente a las dinámicas de la legalidad y la burocracia estatal, sin que ello significara la ausencia de individuos que, estando en el poder o no, se aprovecharan de esta falta de regularización. Me gustaría hablar ahora sobre algunos hechos que acompañan la historia que se nos presenta. En primer lugar, la disputa que se retrata en el cómic se puede encontrar en distintos documentos, entre ellos un libro publicado en 2012 sobre la matanza de Forrahue llamado Forrahue, matanza de 1912, publicado a 100 años de este suceso. En él se nos menciona que Atanasio Burgos era un hacendado que tenía propiedades en la provincia de Osorno. Su ambición por sumar más propiedades a los fondos que ya poseía lo llevó a tener serios pleitos con otros terratenientes de la época. Uno de ellos fue Lupercio Martínez, con quien se vio envuelto en serias disputas, que lo condujeron a la cárcel de Rahue. Estos incidentes con el tiempo lo llevan a perder la vida. Atanasio Burgos es asesinado en la década del 20 en un confuso incidente, que tuvo un seguimiento de la prensa de la época, pero que nunca se dio a conocer quién cometió el crimen. El lonco Nailev, quien llevaba la asesoría y defensa de la comunidad, declara que Atanasio Burgos la amenazó con cortar la cabeza y pateársela, si éste seguía amparando los derechos de quienes iban a ser usurpados de sus tierras. Como se puede observar, Atanasio también fue el principal involucrado en la matanza de Forrahue, al utilizar todo su estatus social y económico para despojar a familias mapuches de sus tierras y dejar un número indeterminado de muertos a manos de policías armados. Sin embargo, sobre la matanza de Forrahue podemos hablar con más profundidad en otro video. Ahora hablando sobre Lupercio Martínez, o Don Lupe, quien igualmente estuvo involucrado en el crimen de Forrahue, podemos encontrar periódicos de la época en que este ejercía como alcalde de la en ese entonces comuna de Rahue. Aquí pueden ver un acta municipal en que se rechaza una moción sobre remoción del primer alcalde, publicada en el diario La Prensa el día 1 de junio del año 1922. En ella se menciona que un tal Maldonado realizó ciertas declaraciones sobre un complot promovido por el alcalde. También que ha infringido los reglamentos policiales, mandando la caballada de la policía a la subdelegación de la costa para multar por 4.000 pesos a unos indígenas olmedos, además de haber hecho uso indebido de la fuerza policial, abriendo un cerco para hostilizar a los mismos indígenas. Se menciona también que se ha visto amedrentado por los diarios y la opinión pública, habiéndose presentado esta moción en defensa de la moralidad de la municipalidad y los habitantes del municipio. En el acta se mencionan los siguientes cargos. Primero, no haberse vindicado de los cargos que se le han hecho del crimen de Forrahue. Segundo, el comandante de carabineros le negó el permiso para cargar armas prohibidas. Tercero, ante la justicia ordinaria se ventila el incidente sobre las declaraciones del tal Maldonado. Finalmente, la moción fue rechazada por 6 votos contra 2, argumentada en la ausencia de pruebas y cargos comprobados por la justicia. Brevemente haré mención del siguiente artículo publicado el día 24 de septiembre del año 1923, y que se titula Abelardo Sánchez en el cuartel de Carabineros. Se preguntarán quién es Abelardo Sánchez. Bueno, este era un célebre malhechor de la época al que se le atribuyeron una variedad de crímenes, entre ellos el asesinato de Atanasio Burgos. En este artículo Sánchez declara ser inocente de esto último, tanto como del asesinato de José María Furniel. También se menciona que en el momento de la entrevista parecía sentirse muy bien,
libre de preocupaciones y con un buen sentido del humor. Los dos periódicos nos brindan suficiente información como para sacar nuestras propias conclusiones sobre los supuestos hechos que se mencionan en el cómic alrededor del asesinato de Atanasio Burgos y la figura de Lupercio Martínez Asenjo, quienes fueran dos importantes nombres en la historia social y política de la ciudad de Osorno y de sus alrededores. A continuación les voy a mostrar unos extractos de una conversación que tuve con Simón y Teo Parra acerca de su obra. ¡Pum! Ahora ya bueno, a partir de esto, ¿cómo definirían ustedes el contexto sociocultural de Osorno y Rahue por separado o juntos a inicios del siglo XX? Tiene que ver con lo que planteamos, po. Ujú. Es una sociedad que está, como planteó Teo, tratando de parecerse, ¿cierto?, a Santiago, y que Santiago en el fondo trata de parecerse a París, a Inglaterra, entonces, a Alemania en este caso, ¿no? Las grandes urbes alemanas. Entonces, está como tratando de reflejar esa modernidad y lo logra en cierto modo, ¿ah? En Santiago, a la par, ¿cierto? Mientras aquí se estaban creando, Teo te puede plantear bien eso, las primeras casas de concreto, Mm, acá nosotros no estaban al mismo tiempo, o sea, estaban dentro de la vanguardia. sí, Allá en Lucas, había plata, ¿cierto? Había prosperidad. Claro. Pero obviamente que eso, como ya planteamos, es en el centro histórico, casco histórico de Osorno. Mm. Plaza de Armas sí, alrededores, ¿cierto? sí. A lo Pensemos mucho también, Maquena, vos. claro, de hecho Maquena era una especie como de calle ya a las afueras de Osorno, que era lo que Mm. hoy día también es un espacio verde más Sí, ancho, mucho más amplio, también porque el Prager, ¿cierto?, que planteaba este urbanista que trajeron de Austria, ya había planteado eso ya parte de Prager. su herencia. Prager, su nombre es el de una placita de aquí cerca mío. Sí, sí, porque la placita sí, sí. también la Sí, suiza, po. ¿cierto? La diseñó él también, pues estaba metido en No, eso. no me acordaba el nombre. Sí, Claro. Ahora sí, me acordé de algo que iba a decir de antes sobre Lupercio, eso de que, claro, la imagen, el benefactor y toda la cuestión, pero hasta en el mismo municipio tenía como la gente que lo quería dar de baja, po. ah, Sí, pues. Sí, sí, esa pues, cuestión, y que claro, eh, que andaba como acosando unos indígenas en su territorio claro, y que como que llevó a la fuerza policial y toda la cuestión y eso salía en el diario po. claro. Y de que todo lo confesó un tal Maldonado, una cuestión así como Sí, pues, como una especie como de Gawin. sí, Pero en el fondo, quizás ya pensemos, mira, incluso pensemos que no, porque dice que no es la primera vez que lo acusan, ¿no? Pensemos claro, que esa vez no fue, ya. Pero de alguna manera sienta el antecedente, ¿cierto? El Claro, precedente de que claro. el tipo estaba metido en ese tipo sí, de Sí, cosas, pues. ¿no? En esa claro, utilización, que en el fondo ya si queremos traerlo al presente, y lo conversábamos con Catrián la otra vez, que en el fondo se sigue practicando, ¿no? Cómo mm, yo utilizo Ujú. los recursos públicos, cómo mm, yo utilizo la fuerza pública, ¿cierto? Todo lo público como Bueno, patrimonio personal, claro, como ¿cachai? por mis claro, propios intereses, pues. Sí. Claro, ¿cachai? Entonces no es Es un que, mal. Eso es interesante igual de la historia, ¿no? Que, oye, ¿sabes que esto no pasa hoy día, ¿cachai? no. ¿Cuándo vamos a parar, no? ¿De dónde viene? ¿Cachai? otra ¿Cómo el cuestión Oye, patrimonio? que y sí, en ese pequeño ejercicio de reflexión uno ya entiende finalmente que el Lupercio, porque creo que esta conversación igual la tuvimos cuando diseñamos el cómic, porque necesitábamos crear, digamos, el trasfondo del personaje, como la biografía real, como para darle la Sí, intensidad al asesino, o sea, para justificarlo. Y claro, finalmente en estas conversaciones nacen este mismo tema y vamos retratando a este sujeto que finalmente no es tan santo como se retrata hoy en día, po. No claro, es tanto como el sí, benefactor de la independencia de Rahue, así como no sé, como un O'Higgins, ¿cachai? Como un San Martín, po. claro. claro, Finalmente era un loco que obtuvo poder, se hizo de un territorio gigantesco bajo su nombre como alcalde, y de ahí vamos utilizándolo para sus propios intereses, ¿no? Claro, claro. en el mito las imágenes se limpian, pues, las Sí, Sí, como de pues, los sí. personajes históricos. Pensemos en Piñera hoy día. sí. Claro, po, pasó Eh, hace tan poco. claro, ni siquiera No, llevamos un rato. no quería mencionarlo, pero sí, sí. Creo que Lavado creo que de, sí. lavado de imagen brígido ese. Po. Muy transversal, Sí, muy pues. transversal. Y bueno, si quieren verme haciendo más de este tipo de contenido, pueden darle me gusta, suscribirse, activar la fucking campana, comentar, compartir, lo que quieran.